La música clásica es sin duda un mundo que ha cautivado a lo largo de los años la mente, el alma y los corazones de muchas personas. Y en este mundo podemos encontrar sin fin de terminología, de personajes y de contexto histórico-social con el que solemos confundirnos un poco y no lo relacionamos muy bien. Pero para solucionar ese pequeño problema ha llegado esta guía definitiva básica de la música clásica con la que podrás orientarte y comprender muy bien los periodos que hicieron parte de este género musical. Así que vamos a comenzar. Debemos aclarar un concepto y es lo que comprende el término clásica. Entonces decimos que cuando hablamos de clásica nos referimos a esa época que abarca aproximadamente entre los años 1730 y 1830, porque en dicha época se persiguió el perfecto equilibrio entre todos los elementos musicales posibles. Estos eran pues el ritmo, la melodía, la armonía y la forma de las cuales tenían que corresponderse mutuamente. Sin embargo, en la lengua coloquial y pues ya en la actualidad se ha aplicado el término clásico a toda la música que no fuese pop, rock, jazz, reggaetón, etcétera. Sin embargo, los expertos han dicho que la música clásica hace parte simplemente las piezas musicales compuestas entre un lapso de tiempo de unos 100 años, los que ya mencionamos anteriormente de 1730 a 1830. Entre estos 100 años entran tres periodos de toda la historia de la música, que son el barroco, el clasicismo y el romanticismo. Y aunque no podemos definir los periodos estilísticos en una fecha exacta del tiempo, generalmente se han catalogado así y empezamos por el barroco, que es el periodo musical comprendido entre el año de 1600 a 1750. De las principales características de este periodo musical tenemos la ornamentación, la dramatización, aquí se ve el nacimiento del ballet y por supuesto también nace la ópera. Los autores del siglo XVIII y XIX utilizaban el término barroco como sinónimo de exagerado, pomposo, absurdo, antinatural y extravagante, y esto lo hacían debido a su contexto social. De aquí que la música en ese periodo también fuera compuesta de una manera extravagante, con mucha complejidad y cargada de todos los elementos musicales que se le pudieran agregar. Dentro del contexto histórico-social de este periodo encontramos que nace debido a la tendencia política del absolutismo, que es básicamente la concentración del poder en una sola persona, en este caso el monarca o el rey. Esto hizo que este periodo del barroco fuera de los más bélicos en toda la historia de Europa, con muchas guerras civiles y enfrentamientos entre países que buscaban revertir esa tendencia a la monarquía absoluta. Sin embargo, y a pesar de todos estos enfrentamientos bélicos, logró surgir en Europa una cultura cortesana. De aquí que vemos a los músicos más importantes de este periodo empleados por la corte o por la iglesia o en su efecto por ambas. Y esto por supuesto influye en que la música de este periodo refleje los valores cortesanos aristocráticos. En la época barroca dominaron los elementos armónicos y rítmicos en vez de los melódicos. Incluso los admiradores de Johann Sebastian Bach se van a ver en apuros e intentan silbar, por decirlo así, espontáneamente una melodía de sus composiciones. Y vemos la principal diferencia porque si lo intentamos hacer con una de las composiciones de Mozart, se nos va a hacer mucho más fácil. Aquí podemos ver ejemplificada la dificultad y la complejidad con la que eran compuestas estas piezas musicales en este periodo. Como ya vimos, se da el nacimiento de la ópera. La ópera nace más que todo como una tragicomedia que era considerada un drama hablado y pues históricamente se conocen estas dos como las dos primeras óperas de la historia. En el barroco nace el ballet como todo un fenómeno social, cuando alrededor del año de 1581, es decir, en los inicios del barroco o el barroco temprano, se populariza el ballet cómico de la reina. Lo que hace este ballet es que le da un inicio a toda una serie de ballets cortesanos que llegaron a ser la tradición central del espectáculo musical por toda Francia y que se extendió a lo largo de todo el periodo del barroco y simplemente se eclipsaba en una parte del tiempo, como entre el 1670 y el 1680, únicamente por la ópera. Esto del auge del ballet hizo que la danza se convirtiera en un fenómeno social, tanto así que se estableció como una actividad cultural muy importante en las cortes y en las casas de los nobles, ya que constituía aspectos de arte, de recreación, de ritual social, en los que se afirmaban sus posiciones políticas y en los que también se prestaba para el entretenimiento. De aquí que las personas nobles, la mayoría de ellas tuvieran que tener una alta capacidad o destreza musical a la hora de bailar. Musicalmente hablando, el barroco fue un periodo marcado por el contrapunto en el que también nacen otros modos musicales como el concierto, la sonata, la suite orquestal, entre otros. Si tú no tienes claro alguno de estos conceptos, te invito a mirar en el canal. Tenemos un video en el que ya aclaramos la terminología básica que debes saber si estás empezando a escuchar música clásica. Ahora, para que sepas clasificar y contextualizar la música de acuerdo a los periodos, debemos de identificar los principales personajes músicos, compositores del barroco, que en este caso
Empezamos obviamente por Johann Sebastian Bach, tenemos a Antonio Vivaldi, George Friedrich Händel, George Philipp Telemann, a Domenico Scarlatti y a Tommaso Albinoni. Ya una vez tú sepas y veas, digamos, los nombres de los compositores, entonces tú automáticamente ya vas a saber, vas a decir, ah, bueno, sí, este es del barroco. Y por lo tanto vas a identificar los elementos musicales que ya vimos, como de que son piezas musicales complejas y marcadas mucho por el contrapunto. Ya a modo de conclusión, entonces podemos analizar que la música en este periodo era empleada por las clases sociales dominantes, en este caso la monarquía, que eran donde se concentraba todo el poder, como un medio para fomentar, disuadir, persuadir a las personas, a influir en ellas los valores aristocráticos que en todo tiempo buscaban enaltecer y exaltar los atributos del monarca. Ya este periodo de la historia musical cierra con la llegada de la Ilustración, en la que vamos a ver unos cambios sociales bastante significativos que llevaron obviamente también a generar cambios en los estilos, formas y en la vida de los músicos. Estamos entrando al segundo periodo musical de la música clásica y, valga la redundancia, entramos al clasicismo, que es el periodo musical comprendido entre aproximadamente el año 1750 al 1820. Dentro de las características principales de este periodo tenemos la claridad estructural, que hay un mayor equilibrio, también se desarrolla la sinfonía y el cuarteto de cuerdas. En el contexto histórico-social de este periodo del clasicismo nos encontramos con una encrucijada para la monarquía, en la que la desigualdad y el derrochamiento de los recursos por parte de la corona hizo que prácticamente más de la mitad de la población se encontrara viviendo en la indigencia absoluta. Esta situación nos llevó a la Revolución Francesa, que por supuesto trajo muchas consecuencias políticas y sociales para toda Europa. Y es aquí de que muchos príncipes tomaron la decisión de reducir la excesividad de lujo y de gasto en la vida de la corte y decidieron por implementar políticas públicas en las que la clase media tuviera mayor injerencia. Otro de los puntos importantes que se da a raíz de este cambio y la llegada de la Ilustración es de que hay un cambio significativo en la calidad de vida de los músicos y compositores de este periodo. Y si bien no se logra una emancipación total, en el clasicismo vemos por primera vez en la historia a un músico nombrado caballero. Este es el caso de Gluck, fue nombrado caballero de Gluck en el año de 1756. Este pequeño cambio en la vida y en la calidad de vida de los músicos se da con la llegada de pensadores como Rousseau y su contrato social, en el que se establece que los hombres nacen libres y por ende, aquí en este periodo del clasicismo, la música ya no se va a enfocar plenamente en filosofías teológicas y de la monarquía, sino más inclinadas hacia lo moral. Con toda esta evolución social, la música también evoluciona y en este periodo del clasicismo vemos cómo desaparecen algunos instrumentos musicales que anteriormente eran utilizados por Johann Sebastian Bach para sus composiciones orquestales. Estamos hablando del caso del laúd, violino piccolo, de la viola de gamba, entre otros. En el clasicismo nace el concierto público de ingreso pago, lo que constituyó otra fuente de ingreso para los músicos, mejorando pues lo que ya veníamos hablando, sus condiciones de vida. Y es que bueno, recordemos y volvamos un poquito hacia atrás, hacia el barroco. Anteriormente, solo las clases altas, la monarquía, los aristócratas y el clero tenían el privilegio de asistir a estos eventos en donde se empleaban a los músicos para pues entretener a través de sus composiciones y la interpretación de sus melodías. Así que con la llegada de este concierto, ya cualquier persona que se hiciera del dinero para pagar su entrada podía entrar, lo que también trajo otro aspecto positivo para los músicos y es que se empezó a generar reconocimiento. En este periodo en especial se da un auge significativo por toda Europa de la música y se convierte esta en un acompañante de la vida cotidiana de los hogares aristocráticos por toda Europa. O sea, literal era tanto que hasta los ballet o el mismo jardinero sabían tocar de algún instrumento y por supuesto que los miembros de estas familias recibían clases desde temprana edad para el adiestramiento del canto de algún instrumento. Sin embargo, con todo y este esplendor social de libertad humana y de derechos humanos, no se logra por completo la emancipación de los músicos y compositores de sus empleadores y es que, bueno, ellos eran considerados prácticamente como sus sirvientes. Aquí les voy a contar el caso de Haydn. Y es que se conoce que cuando Haydn entró a trabajar para la familia de un príncipe muy importante, le hicieron firmar un contrato en el que se le ordenaba la manera en la que debía vestir, las horas a las que debía estar en la recámara del príncipe para recibir sus órdenes. Y algo importante aquí es que toda la música que Haydn componía no era de su propiedad, sino que era pues propiedad del príncipe y solo podía componer sobre los temas que éste le ordenara. Las condiciones anteriores hicieron que la música en el clasicismo fuera muy objetiva y esto por la sencilla razón de que los músicos aún no lograban independizarse por completo y tenían que seguir componiendo para sobrevivir.
Es decir, que ellos tenían que seguir parámetros dados por estas personas que requerían de sus composiciones y no tenían esa libertad de componer desde su sentir, desde lo que estaban sintiendo o sencillamente lo que querían expresar. Se tenían que ceñir simplemente a las indicaciones de estas personas. De aquí que digamos que es más objetiva que subjetiva, a diferencia de cómo lo vamos a ver en el romanticismo. Los principales cambios de la ópera. Recordemos que la ópera en el barroco buscaba glorificar al príncipe reinante por medio de su esplendor y su magnífico decorado. Y esto se hacía a través de la interpretación de personajes fuertes, virtuosos y magnánimes. Recordemos, el barroco es igual a opulencia, extravagancia. En el clasicismo, la ópera tenía un argumento y estilo mucho más sencillo y ahora el objetivo principal era el de mostrar los conflictos dramáticos de los seres humanos en general. En conclusión de este periodo, la música ya no existía para la entretención de una clase social privilegiada, sino que por el contrario, debía tener objetivos más elevados como el despertar del patriotismo, el servir al Estado y por última instancia a la humanidad. Ahora, para contextualizar las composiciones y la música de acuerdo al periodo, es importante identificar los personajes, músicos y compositores más sobresalientes del clasicismo, dentro de los que encontramos, por supuesto, a Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Franz Schubert, Carl Philipp Emanuel Bach, Muzio Clementi y por supuesto el personaje de quien se dice da esa transición del clasicismo al romanticismo, Beethoven. Y entramos al último periodo que comprende la música clásica, que es el romanticismo. La verdad es de mis favoritos, que comprende los años de 1820 al 1900. Dentro de las características principales de este periodo musical encontramos la expresión emocional intensa, el nacionalismo y la expansión de las formas musicales. Por supuesto, en este periodo la música se va a centrar muchísimo más en fortalecer la armonía y la melodía que en el ritmo. En el contexto histórico-social del romanticismo encontramos que continúan los enfrentamientos entre los partidarios de los ideales extraídos de la revolución y los partidarios de continuar bajo un régimen dictatorial absolutista. Sin embargo, después de múltiples disputas, en algunos países se logró la instauración de repúblicas parlamentarias. Por otro lado, también llega lo que es la revolución industrial y se impone en todos los lugares con enormes consecuencias económicas, sociales y culturales. El principio fundamental del romanticismo es la búsqueda de la exaltación de las pasiones. En esta época de anhelo de libertad, los artistas logran ya su independencia y van a crear obras para un público que en ocasiones les adora. La principal característica de la música en el romanticismo es la intensidad y la profundidad de expresión. Y es que en este periodo musical los músicos y compositores no tenían la misma presión de cumplir con encargos de ciertas características musicales y de duración, sino que como habían logrado esa emancipación total, se lograban inspirar de la naturaleza, de la poesía, de la filosofía. Y por esto es que componían desde sus emociones y desde las sensaciones que estos experimentaban. Y por esto es que se cree que la persona que hizo el puente entre el clasicismo y el romanticismo fue Beethoven, pues recordemos que él al sufrir de la pérdida de su audición, él decide como aislarse por completo de la sociedad, muchas veces prefería estar solo, disfrutaba de la naturaleza y del campo, aspectos estos que reflejan y nos hacen como darnos cuenta de ese sentimiento y de esa nostalgia en algunas de sus composiciones. En el romanticismo los músicos estuvieron especialmente sensibilizados a la hora de plasmar en música las emociones tales como la angustia, la soledad, el deseo, la victoria, que son los elementos imprescindibles de lo que se conoce como música programática, es decir, la que comunica ideas y emociones. La frase de Heine, el arte clásico solo tenía que expresar lo finito, mientras que el arte romántico tiene que representar lo infinito y lo espiritual, sirve para conocer mejor las ideas subjetivas románticas que por otra parte van a tener su inicio a partir del momento en que el músico toma conciencia de que es un artista libre e independiente. No como ya vimos que sucedió en el clasicismo y en el barroco, que estaban sujetos a las necesidades o caprichos de sus protectores. De los géneros y características musicales más sobresalientes de este periodo tenemos, por supuesto, el concierto, el cual tomó muchísima fuerza y fue muy popular, sobre todo para el instrumento del piano, que el piano para este periodo del romanticismo se constituyó como el instrumento por excelencia para aprender música desde la infancia y gran parte del repertorio de las salas de concierto está compuesto para piano. El trío fue otro aspecto musical muy importante en este periodo, sobre todo el más famoso en la época era el trío entre el piano, el violonchelo y el violín. Otro de los aspectos musicales muy relevantes que nacen en este periodo musical es el poema sinfónico, el cual nace como una obra de un solo movimiento que consiste en una especie de ópera instrumental en la que los personajes son representados por instrumentos o melodías en lugar de voces. Aquí este señor
vio la posibilidad de consumar una más infinita alianza con la poesía y compuso 13 poemas sinfónicos. Dentro de los principales compositores y músicos del romanticismo tenemos a Franz Liszt, a Frédéric Chopin, a Johannes Brahms, a Tchaikovsky, a Wagner, a Richard Strauss y por supuesto a un prodigio del violín, Paganini. Hemos llegado al final de este video, espero que este breve resumen por los 3 periodos principales que abarca la música clásica te sirva para amarla muchísimo más, para que estés un poco más aterrizado sobre los contextos históricos y sociales de las composiciones. Te agradezco por haber visto este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.